esta canción. Vamos a escucharla 3 veces y pues después ustedes me dictan lo que vayan escuchando. Así que atención. Juancito Cepilcín, susul galancín, ya paga iscale chapong guangat, y gustos mawiltia, no san mutzicuastia, gitila naitungal, tesonan chuganan kualani. Bien, Shigagigan Senpa. Juancito Cepilcín, susul galancín, ya paga iscale chapong guangat, y gustos mawiltia, no san mutzicuastia, gitila naitungal, tesonan chuganan kualani. Bien, Juan Shigagigan Uksem. Juancito Cepilcín, susul galancín, ya paga iscale chapong guangat, y gustos mawiltia, no san mutzicuastia, gitila naitungal, tesonan chuganan kualani. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que logramos escuchar. Me dictan ustedes lo que, como para darles contexto, esta es una versión de ping pong en náhuatl. Ujú. Es Juancito Cepilcín. Ujú. Cepilcin, susul, galanchín. Tutzul Galanchín. Ejé. Y Guipagi, gusto. guipaga, guiapaga, algo Y así. apaga. Ujú, y Y apaga. apaga. Y apaga. Y gusto. Y gusto me. Mahuiltía, algo así. Mahuiltía. Ujú. Y Mahuiltía. gustos mahueltía. Y Sí. gusto mahuiltía. Ni itesu. Ni tesu. Chuga, Na. algo. Chuga, Ujú. Tesu. Na kualani. Na kualani. ajá. Kualani. Na kualani. Na Bien, la última kualani. línea sí ya está. ¿Verdad? ¿Algo más? Sí. Decía, oí como Itzungal, o Itzungal también, sí. Zunga, sí, Zunga. Itzungal aquí. Algo Aquí así, va. Zunga. Ujú. Zunga. Vamos a Dicho escuchar. Shakun Wan At Hoy. Sí, Shapuntan Guanat también y gusto. Gusto. Shapun Guan Shapun Guanat. Ajá. One shot. Aquí One nos hace falta shot. una palabra. Vamos a One. escucharlo una vez más. Payush. Que siga Giga. Juancito Cepilcín, susul galancín, ya paga iscale chapong guangat, y Cali. gustos mawiltia, no san mutzicuastia, gitila naitungal, tesonan chuganan kualani. Una vez más. Cali. Cali. Juancito Cepilcín, susul galancín, ya paga iscale chapong guangat, y gustos mawiltia, no san mutzicuastia, gitila naitungal, tesonan chuganan kualani. Sí, Ishkaliu. Cali. Cali. Ishkaliu. sí, Cali. sí. Mahuiltía, Nusan. Ujú. Um, ujú, Mu, Muwatsatía, algo así. Mutsicuastía, dice. Ujú. Mm, Nusan Mutsicuastía. Una palabra nos Gitalani, hace falta. Gilta, Giltana, algo así. Gitilana, dice. Gitilana. Juancito Cepilcín. Nitilana, Juancito yo le decía Nitilana. Cepilcín. Subsul Galanchín. Juancito es un niño muy bonito que apaga Ishkal Yuwan Punguanat. Se lava su cara con jabón y agua. Y gusto tía. Susan Mutsicuastía. Le gusta jugar
también peinarse. Gitila naitzungal, se jala su pelo, tesunanchuganancualani, no se enoja y ni llora, bueno, no llora ni se enoja. Dice. Entonces ahí está, es una pequeña versión, la canción la hizo Nancy Guillermo López, que es la abuela que les compartimos esta semana, que está pasando un poquito mal su familia, ¿verdad? Ella es la que hizo esta canción de Juancito. Bien, vamos a seguir. Vamos a, vamos a estar hablando sobre la cuarta categoría. Em, la cuarta categoría es la última categoría que nos queda. Ya vimos las otras eh, tres. Quiero decirles que a partir de esta semana, pues nos quedaría el pretérito, solo nos quedan tres temas por ver con ustedes, tres clases. ¿Por qué? Porque la cuarta clase es la exposición que ustedes van a preparar, la del cuento, ¿sí? Nos quedan el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el pretérito perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto. Son los tres tipos de pretérito que nos faltan. Em, y pues es de que vayan repasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a dedicarnos a otro tipo de pretérito y allá ya no vamos a estar explicando si es categoría uno, si es categoría 2, si es categoría 3 o 4. Se explica el nuevo tipo de pasado y allá pues vamos a tener por ejemplo, para los ejercicios, vamos a tener mezclados los verbos, ¿sí? Y pues usted ya va a tener que saber qué verbo es categoría uno, cuál verbo es categoría 2, 3 o 4. Entonces tiene que repasar porque ya no le vamos a prestar atención, digamos, en sí, así es uno, dos, tres o cuatro. Vamos a enfocarnos en el nuevo tipo de pasado. Entonces ya vamos a considerar como que usted ya sabe identificar los verbos y ya sabe conjugarlos. Entonces, hay que repasar, ¿verdad? Si todavía no se ha aprendido las reglas, puede preparar un cuadrito, eso sirve bastante, un cuadrito donde saque usted las reglas o los ejemplos de las diferentes categorías. Entonces, eso les puede servir bastante. Bueno, vamos entonces con el último tipo de pretérito y veíamos que bueno, y sobre la cuarta clase no es la primera vez que vamos a hablar, porque desde el nivel 2 estamos a hablar y hablar sobre la categoría número 4 o la cuarta clase. Siempre decíamos, esto es un verbo de cuarta, ¿sí? Entonces, usted rápido sabía que un verbo de cuarta era aquel verbo que terminaba en ia o en ua, ¿sí? Todos los verbos que terminan en ia y ua son verbos de cuarta. Ia o ua, a excepción de ciertos verbos. Y también sobre esas excepciones hemos hablado. ¿Sí? Dice que son excepciones a los verbos de cuarta, los verbos compuestos y los verbos cortos. ¿Cuáles son esos verbos compuestos y cuáles podrían ser esos verbos cortos de los que habla la excepción? Sí. Pía Eh, y púa. Verbos cortos, por ejemplo, pía, ua, Ujú. ¿qué más? Y los verbos y los compuestos. compuestos, como vimos en la tercera categoría, que se componen de dos partes. Mm. Pero el de cuarta hay dos especialmente de los que hemos hablado en varias clases. El de ir y venir, ir, Esos, venir, no, esos no, son irregulares, ellos no entran en ninguna irregulares, sí, categoría. sí. Y de cuánto que hemos hablado. Son todos los verbos que terminan en ia. Y Oh, Ia y ua. tajpía, tajpía. Taspía es uno, ajá. así, Y el ujú, otro es amatachía, que es no leer. parecía. Y Mm, verbos cortos no solo es pía y púa, vea. Está, por ujú. ejemplo, búa, está súa. Sí, Y hay un montón, sí. Aquí recordemos que verbos cortos estamos hablando de verbos que tengan máximo tres letras.
¿Y por qué son una excepción? Porque si yo le quito la última letra, no voy a hacer nada con pi, o con pu, o con gu, o con su. Entonces, Ujú. en lugar de quitarles, pues vamos a agregarles. Otra cosa que también podríamos platicar, tal vez el viernes, me gustaría que como tarea ustedes intentaran buscar un listado de verbos cortos, así de 3 letras, porque resulta que todos estos verbos cortitos no tienen categoría, ¿sí? Igual que, por ejemplo, estos verbos que son excepciones no tienen categoría, no se sabe si son uno, dos, tres, cuatro, no tienen categoría. Entonces, esto lo pudiéramos hacer en una clase, tal vez con Nancy Sixta. Entonces, porque usted va a ir viendo que pía, por ejemplo, parece de cuarta, pero usted no lo conjuga como que si fuera de cuarta, púa tampoco, úa tampoco, y todos los verbos pequeños andan por ahí sin casa. Esos son los verbos como huérfanos, porque no tienen ninguna casa donde llegar, no tienen, no pertenecen a ninguna familia. Entonces, y son bastantes, ¿verdad? No son solo estos poquitos que ustedes están viendo acá. Y también pueden ser incluso otros verbos que no sean estos. Entonces usted busque verbos de 3 letras, nada más. Entonces, intenten traer un listado el viernes o jueves y pues ahí vamos a ir probando, ¿sí? Porque sí hay muchos También, verbos que no tienen categoría. Diga. sí, sí, fíjese que yo le quería hacer esa pregunta, se la quería hacer ayer porque quería hacer el pasado de Pía, vea. Pero Ujú. va de buscarle dónde, y no lo había visto. Y dije, ay, no, le tengo que preguntar a él mañana, quizás, dije en mi clase, cómo Se es le el agrega una K. una acá, Es ¿verdad? como Ok. que fuera de segunda categoría, pero no es de segunda. O sea, al final Ajá. estos verbos se le agregan a una categoría, Ah, pero ok. no cumplen las características de esas categorías, Ajá. sino que Sí. solo Yo, es por, sí, solo ujú. así tenemos que irlas averiguando. Sí, Sí, fíjese de que yo estaba diciendo, no, no cumple porque no es vocal, consonante vocal, sí, no es, decía yo, y no sé qué, y ay, híjole, y es solo sí, de tres, corto, pero me sí. quebré la cabeza, ay, yo le puse gasca al final. Sí, ajá, sí, sí. Sí, pero ese sí es así, así como pía, todos esos verbos no tienen una casa a donde llegar, ¿verdad? Una categoría. Sí, bueno, vamos a comenzar ahora pues, con las reglas para conjugar los verbos de cuarta. Los verbos de cuarta pues son los más fáciles porque recordemos que van a tener 2 características bien importantes. Uno, son verbos largos, ¿sí? Dos, bueno, recordemos que todos los verbos largos son o de tercera categoría o de cuarta, ¿sí? Pero son mucho más fáciles identificar los verbos de cuarta porque usted ya sabe que va a terminar en IA o UA. Entonces usted dice, ya sé cómo funciona. IA o UA, ¿sí? IA o UA es la terminación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con los singulares tenemos el verbo palewía, ¿sí? Ni palewía, yo ayudo a alguien. Geman, an. Tajatik palewía, tú ayudas a alguien. Geman, an, ahorita. Yahagi palewía, él ayuda a alguien. Geman, an, ahorita. Entonces aquí está en presente simple. Lo que vamos a hacer aquí es solamente le vamos a quitar su última vocal y en lugar de esa A le ponemos una J. Y aquí la J tiene que sonar, ¿sí? Entonces usted dice Nick Palewi, Tic Palewi, Gip Palewi. Yo le ayudé, tú le ayudaste, él le ayudó. Entonces aquí ya nos queda el verbo ayudar en pasado. En singular solo le quitamos la última vocal, que siempre va a ser la A, porque todos los verbos terminan en ia y ua, y después vamos a ponerle una J. ¿Alguna pregunta con los singulares? No, resumen. Sí, muy bien. Vamos a ver. Pues vamos a avanzar.
Vamos ahora con la siguiente regla. Ahora vamos con los plurales. ¿Qué va a pasar cuando estamos con los plurales? Lo que tenemos que hacer es, bueno, conjuguemos en presente. ¿Ve? Tikpalewiyat, nosotros ayudamos. Angipalewiyat, ustedes ayudan. Gipalewiyat, ellos ayudan. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que vamos a hacer es, le vamos a quitar la A y la T, ¿sí? La T porque el plural y la A porque es del verbo. Le quitamos la A y la T, ¿sí? Y ahora, en lugar de la A y la T, le vamos a agregar la J y el ket, ¿sí? J ket. Entonces nos queda tikpalewih ket. Nosotros le ayudamos. Gipalewih ket. Ustedes le ayudaron. Y Yehemet Gipalewih ket. Ellos le ayudaron. Entonces ya nos queda aquí la conjugación y vemos que lo único que le tuvimos que quitar es la terminación A y T. Y ya nos queda en pasado. Nosotros le ayudamos, ustedes le ayudaron, ellos le ayudaron. ¿Preguntas? Eso. Este, si ustedes se fijan, está bastante fácil, vea. Solo es de, bueno, no, ni identificar el verbo va a costar porque sabemos que son ia y ua. ¿Ve? Sí, Y son más de sí, tres sílabas. sí, son verbos más largos. Bueno, entonces, si todo está claro, nos vamos a pasar. Ahora, fíjense que esta clase se pudiera terminar hasta acá, digamos, ¿verdad? Digamos, comenzar con la práctica, pero quiero contarles que los verbos de cuarta categoría tienen tres divisiones. Esto usted no lo sabía. Y estas tres divisiones quiero contarles que no están estudiadas en náhuatl del Salvador. Eh, Son temas que los hemos ido metiendo poco a poco porque sabemos que existen o que se pueden trabajar, pero como tal, por ejemplo, yo no soy lingüista, ¿verdad? Entonces, es un tema que, que, que da para incluso dar clases completas. Por ejemplo, los verbos causativos son verbos de cuarta, pero estos verbos eh, es una especie de conversión que usted puede hacer para construir un verbo que es intransitivo, convertirlo a transitivo. No sé si se recuerdan, pero en otra clase, hace varias sesiones, vimos cómo hacer un verbo transitivo en intransitivo. Era lo contrario, que le agregábamos ta o que le agregábamos el sujeto, ¿sí? Que por ejemplo decíamos hacedor de pupusas, de hacer pupusas, de hacer casas, hacer o lavar camisa, lavar pantalón, ¿sí? Ahora, pero ¿qué pasa cuando queremos hacer lo contrario? Un verbo intransitivo pase a ser transitivo. Eh, Hay dos maneras de hacerlo, agregándole tía y agregándole lía, que ya vamos a ver el día más adelante en esta misma clase. Pero realmente, digamos que no está estudiado, yo no he encontrado esto en ningún libro, y sufren demasiados cambios los verbos. Entonces, sí es un tema que debería de estudiarse por profesionales, digamos, o mucho más a profundidad, porque sí se puede hacer, pero no están establecidas las reglas de cómo se deben hacer. Bien, pero hablemos específicamente de los verbos causativos. Como su nombre lo indica, un verbo causativo es cuando yo le causo algo a alguien, ¿sí? Mi acción le causa algo a alguien, ¿sí? Y estos verbos son verbos transitivos que se derivan de otros verbos. Y estos verbos son verbos intransitivos en su mayoría. ¿Sí? Estos son, a estos verbos base
a estos verbos intransitivos, que son la base para construir a estos verbos nuevos, los llamamos pues verbos bases, ¿sí? Y pues nos sirven para indicar que una cosa o que esta acción le causa algo a otra persona, ¿sí? Entonces, estos verbos suelen terminar en tía. Cada vez que usted mire un verbo terminado en tía, significa que es un verbo causativo. Y tenemos aquí varios ejemplos. Y voy a decirles que me ayuden, por ejemplo, a identificar cuáles son los verbos base. Tenemos el primer verbo que es cualantía. ¿Cuál es el verbo intransitivo base, creen ustedes, para cualantía? Walan, walan, Gualani. walan, walan, Kualani. Ajá, walan. Kualani y perdió la I cuando se volvió transitivo. Kualani es yo estoy enojado, ¿sí? O la persona que sea. Pero ni cualantía es yo le enojo a alguien. O sea, es causarle esa cosa a alguien más, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el verbo tacualtía. ¿Cuál sería el verbo base? Es alimentar a alguien. Taqua, Es el verbo Taco. tacua, taco, que es comer. Y yo le doy de comer a alguien, es tacualtía. Tenemos, por ejemplo, el verbo pagiltía. ¿Cuál sería el verbo base? Pague. pagi, Pagui. Pagiltía, ¿cuál sería el verbo base? palo, Pano. Escultía, ¿cuál sería el verbo base? palo. Ah, Tegul. Tescu, teju, que es teju, subir, Te- trepar. Y teju, mictía, teju. Mig, Migi. migi, migi, que Migi. es morir, vea. Migi es morir, morirse, pero causarle ujú, la muerte a alguien es matar, ¿sí? Mm. Y entonces prácticamente así están todos estos verbos tienen un verbo base y cuando le agregamos el tía se volvió transitivo y en ese caso nosotros le aplicamos o le causamos esa acción a la otra persona. Diga, Alex. No topo con unas palabras como cualantía, el verbo base es cualani, ¿verdad? Pero Sí, ese le quitaron la i y sí. le agrega la tía, pero por ejemplo, para la palabra pagiltía, am, porque hay una L ahí. Fíjese que eso es lo que les decía, prácticamente no hay un estudio sobre esto porque hay palabras que Mm, cambian mucho mm, y esto es algo que nosotros lo hemos agregado al programa, pero realmente no hay ninguna bibliografía que hable sobre esto, porque digamos que nosotros nos hemos dado cuenta que estos son como construcciones que hacen los abuelos de verbos intransitivos para convertirlos a transitivos, pero sí hay muchos que cambian muchísimo. Por ejemplo, Chulúa perdió la A y en lugar de la A le quedó una L. Este Nemi o Nemi ujú, se deformó mucho. Entonces, sí, y así hay muchas palabras, por ejemplo, aquí en despertar era Isa y se convirtió en Isha. Entonces, hay otros que son más fáciles de identificar, que solo perdieron la I, por ejemplo, Migi, Walani, Galagi, por ejemplo, aquí también, vea. Entonces, ujú. pero hay otros en donde sí ha cambiado muchísimo. Por el momento, pues nos vamos a aprender así como están estructurados, pero esto bien podría dar para que, por ejemplo, un lingüista comience a estudiarlo, vea, cuáles son Ujú. las reglas. Nosotros incluso nos podríamos reunir en alguna sesión también para hablar solo de esto, porque está bastante complicado, digamos, se pudiera buscar cómo se convierten estos verbos por categoría, porque creo que tienen que ver las categorías gramaticales. Los verbos, por ejemplo, de categoría uno supongo que pierden la última vocal, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, Kualani, perdón, categoría
Palangi es primera categoría. Bueno, sí, sería de buscar exactamente cómo es que están construidos. Pero, por ejemplo, estos verbos que ustedes están viendo acá son de uso común. Entonces, digamos que no es que nosotros los acabamos de construir, sino que se usan de manera cotidiana, ya existen. Pero, digamos, si nosotros quisiéramos hacer la conversión de otro verbo que no está en versión transitiva, sí sería interesante ver cómo se puede hacer. País. Entonces, aquí lo que les quería enseñar es que cada vez que usted mire un verbo que termine en tía, va a ser un verbo que le está causando algo a alguien, ¿sí? Es un verbo llamado causativo. Sí, cuando usted mira la terminación tía, usted va a decir, esto le causa algo a alguien, ¿sí? Ya tiene una idea, porque por ejemplo usted ve, por ejemplo, Spinahualtía, y usted dice, pero ese verbo no sé qué significa, pero por la terminación, dice usted, es causarle algo a la persona. Espinagua me parece que era tener pena. Entonces quizás es darle pena a alguien, avergonzar, hacer que alguien se avergüence. Entonces, así, cada uno de estos, cada vez que usted mire una terminación pi es porque usted le causa algo a alguien. ¿Sí? Y esto no es un ejemplo de cambiar intransitivo a transitivo. Eso lo vamos a ver Estos, en el no, futuro. no, esto es que como les digo, no hay una regla como para enseñarles cómo se hace, porque necesita Mm, estudiarse. Pero todos estos son verbos intransitivos que se ajá. volvieron transitivos. Kualani se pasó a cualentía. Pagni se pasó a paguitía. Tacua se pasó a tacuantía. Panu se pasó a paguitía. Chuluga se pasó a chulintía. Y así, todos estos verbos tienen o su original, por así decirlo, su raíz es intransitivo, pero ahora ya son parte de los verbos transitivos, pero vienen de un verbo intransitivo. ¿Sí? Oh, ok, pero Sí, no hay como una lección de esto porque todavía es como algo como nuevo que se debe de estudiar más, usted dice. sí, algo que se debe de Vaya. estudiar más. Incluso se puede hacer en alguna asesoría, tal vez más adelante. Hay asesorías más adelante que se pudieran ocupar para esto o alguna sesión específica para esto porque no se ha estudiado. Usted busca en los libros, ni siquiera parece que es un verbo causativo o que es un verbo aplicativo. No hay nada sobre esto escrito por el Mm, momento, pero tal vez más adelante. Nosotros lo podríamos hacer, pero no somos lingüistas, ¿verdad? Como para ir diciendo, ujú. esta regla es, pero sí, definitivamente nos gustaría ver cómo es que se van construyendo y en alguna sesión pudiéramos hacer una pequeña prueba, ¿verdad? Para ver si lo logramos entender o si sí necesitamos ayuda de un experto. Sebastián, Sí, diga. y cuando usted habla de lingüista, tiene que ser un lingüista que conoce la lengua náhuatl, la de El Sí, tendría que Salvador, ser. en la, y que tendría que ser como de los de Santo Domingo, o sea, de alguien que sepa del náhuatl de Santo Domingo de Guzmán, Sí, o de no. preferencia. Pues fíjese que si nosotros, esto pudiera ser, digamos, un trabajo así, incluso nos pudiéramos reunir entre nosotros mismos pudiéramos sacar las reglas, pero Ujú. digamos ya, o sea, sí tenemos que practicar con verbos de todas las categorías, digamos que es un tema amplio para trabajarlo, ¿verdad? Y comenzar Ajá. a formar las reglas, porque como Ujú. no, nadie ha hablado, porque por ejemplo del pasado ya hay 4 categorías em, Sí. que ya lingüistas hablaron, pero de este tema nadie ha hablado, entonces es un tema como para, incluso para irse desarrollando como por categorías, que yo creo que sería lo más fácil, ¿verdad? Sí. Este está el verbo en, ¿cómo le llaman? Que no está conjugado ni está en presente, sino que el verbo en sí, ¿verdad? O sea, El enojar verbo sin conjugar, ajá, sin enojar, conjugación, exactamente, ajá, sin sí. conjugar.
¿verdad? Sí, sí. Sí, esto se puede dejar para un futuro, ¿verdad? O para Ujú. algunas asesorías, para alguna actividad. Sí es algo que merece ser estudiado un poco Más, más. visto más Sí, despacio. aunque realmente no es que le vaya a hacer tanta falta a ustedes, Ujú, porque tenemos una variedad de verbos ya. Entonces, y la mayoría tienen su versión transitiva y su versión intransitiva. En el diccionario van a encontrar ustedes muchos con terminación tía, que si ujú, ustedes se ponen a investigar, pues tienen su origen en un verbo eh, intransitivo. Entonces, pero por ejemplo, esto se pudiera estudiar por si nosotros queremos convertir aquel verbo en transitivo. Pues. Entonces, eh, pero ya es irnos más allá. ujú. Es más allá, sí. Bien, seguimos y ahora vamos con los verbos aplicativos. Los verbos aplicativos también es otra forma en la que los abuelos construyen o cambian a aquellos verbos que son intransitivos y los convierten en transitivos. ¿Sí? Hay una manera, diga. Sí, perdón, con el anterior tipo de verbo, digamos, para usarlo, tendría yo que poner como un complemento. Por ejemplo, decir, Sí, naja, nicmictia, nequili. O sea, yo mato a sí, alguien usando. sí, sí, siempre, porque ¿Verdad? como Siempre son tendría que decir, transitivos, sí, como ajá, son yo enojo transitivos, a. sí, sí, así Ok, es. ok, ok. Siempre necesitan de un complemento porque son transitivos. Ajá. Bien. Y Vayos. bueno. Ujú. Y ahora vamos con los verbos aplicativos, que son similares a los anteriores, pero todos estos terminan en lía. Los verbos aplicativos son aquellos que terminan en lía y son aquellos verbos que se llaman eh, aplicativos. ¿Por qué? Porque en este caso usted le aplica una acción a esa cosa o a una persona. ¿Sí? Usted hace la acción para esa persona, hace la acción dirigida a, aplicada a una persona. Por eso se llama verbo aplicativo. Y estos verbos tienen la terminación lía. Aquí tenemos, por ejemplo, el verbo tacuigalía. ¿Cuál es el verbo base de tacuigalía? Tacuiga, tacuiga. Tacuiga. Y cuando yo le canto a alguien, lo estoy aplicando mi canto o dirigiendo mi canto a esa persona. Nictacuigalía María. Yo le canto a María. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el verbo, este está un poquito complicado, guilía, comprarle a alguien en específico. ¿Sí? Yo le compro a María, yo le compro a la señora de trabajo. ¿Cuál es el verbo base? Bulia, ah, Huilia es el verbo a ver, ahorita, pero es ¿cuál es el Gua, verbo base? Gua, Es Gua, 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 ajá, comprar, Gua. así es. Saxilia, gritarle a alguien, ¿cuál creen que es el verbo base ahí? Sasi. Sa- Saxi, sa- así es. Chugilia, llorarle a alguien, ¿sí? Eh, el Suga, verbo base sería chuga, así suga. es. Lo mismo que, por ejemplo, vamos a ver, eh, salía a hablarle a alguien. ¿Cuál es el verbo base? Tagetsa. 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 Entonces vemos todos estos verbos tienen un verbo base, pero todos estos verbos se van dirigidos a una persona en específica. ¿Sí? No sé si Mm, tienen preguntas con estos Tamasiani, y verbos. en el caso Diga. en la primera fila, en la fila anaranjada, está Ilguitía, Ujú. que no termina en lía, sino que en tía. Ay, perdón, entonces este va en el otro.
Este va en el Y otro. Sí. Ilguitía sería del otro, ¿verdad? Ilguitía sería del causativo. Este sería un verbo causativo. Sí. Sí, Ajá, esto sí. se me quedó aquí. Esto es Ah, bueno. causativo, no es aplicativo. Ese es un error ahí que lo dejé. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Aquí termina Entonces, terminación lía. Ujú. entonces, Sebastián, cuando vimos aquellos verbos que, por Mm. ejemplo, que eran como acusativos y esas las conjugaciones donde empezamos a usar el, Nech, Metz, y todo donde eso. el net y todas esas cosas, casi más o menos vienen siendo como Sí, así, pues, ¿verdad? Como, los sustitutos ajá, de esos, ¿verdad? ¿sí? Ajá, Así ¿verdad? es. Porque, por Ujú, ejemplo, allá decíamos, Najanita Cuiga, Mupal, yo canto para ti. Pero aquí para yo ti, puedo ajá. decirle Najani Metztacuigalía. Se puede, Ujú. se Ah, ok. puede. De las dos maneras Sí, y es la misma, se entiende lo mismo. sí, es igual. Ah, ok. Ajá. Porque Ok. Najanita Cuiga Mupal es yo canto para ti. Y Najani Para ti. Metztacuigalía es yo te canto, literalmente. Ajá. Entonces, las Ujú. dos son formas de decirlo. Sí, y Ajá. se entiende lo mismo. Lo Entonces, mismo. esta es otra forma, si ustedes ven, de convertir un verbo transitivo a intransitivo, pero las reglas de construcción no están tan específicas porque usted puede decir, aunque esto se mire un poco más fácil, fíjese, porque el verbo takuiga no cambió nada, saxi no cambió nada, Sí. ichtegi no cambió Sí. nada, pagi tampoco, tajtani tampoco, bueno, ilguitiano de aquí dijimos, pero viene de decir, vea. Ujú. Ajuy es mojarse, no cambió nada. Entonces, aquí el verbo casi no cambia como en el anterior. Este es, podemos decir que está un poquito más fácil que el otro, porque el otro sí veíamos un cambio muy grande. Ujú. Pero entonces, cada vez que usted mire un verbo terminado en lía, el propósito de esto es que usted comprenda las terminaciones. Cuando usted Relaciones, sí. mire aquí un verbo terminado en lía, usted dice, "Ah, este verbo es porque yo le estoy aplicando la acción a esa otra persona". Entonces, usted mira que, por ejemplo, viene la palabra, vamos a ver, afilia, que es mujer. Entonces usted dice, no sé qué es ajuilía, pero por la terminación yo sé que es hacerle eso a alguien más. Y Ujú. ajuí me suena que es, no, perdón, este no era. Ajuilía es este. Ajuilía era este. Es mojar, mojarse, dice usted, mojarse. Y si lía es para alguien más, es que yo estoy mojando a esa persona. Ascabulia es dejarle algo a alguien, como heredarle algo o dejarle a alguien encargado algo. Mira, te dejo mi chucho, me lo cuidas, ya voy a venir. O te dejo mi casa, ¿sí? Cuando ya uno se va para la otra vida. Entonces, eh, es dejarle algo a alguien. Entonces, usted sabe que el IA es porque aplica una acción y de ahí busca la otra acción, ¿verdad? O sea, busca la acción, pero la terminación lía en sí, lo que usted tiene que importarle es que es, es que usted le está aplicando esa acción a esa otra persona. Otro dato curioso es que aquí no solo son verbos intransitivos, también hay verbos transitivos, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos el verbo comprar, el verbo vender, el verbo, por ejemplo, vamos a ver, eh, hay varios Ok. verbos que son transitivos también. Aquí se usan de los dos, mientras que en el anterior era más que todo verbos intransitivos. Transitivo. ¿Sí? Ujú. Una pregunta. En el caso de huellaguilía, que dice es Sí. estirar, puede ser Mm. porque huella es de crecer, ¿verdad? De Puede crecer, hacer, sí. ajá, Ajá. puede significar hacer Sí, crecer es algo. como hacer crecer algo, ajá, como la masa, por ejemplo, cuando usted la estira, o una ropa que era angostita y hoy por estarla estirando ya le quedó más grande.
Sí, Ajá, güey viene del y verbo crecer. Ah, crecer, sí. Y en el caso de Yamanilía, podría ser también suavizar. ablandar o suavizar, las dos cosas, sí. Ajá, Sí, ok, sí. Payush. Sebastián, Diga. um, entiendo que los verbos causativos terminan en tía, ¿verdad? Sí, Y los verbos aplicativos terminan en lía, pero sí. lo que estoy, am, si me puede explicar qué es la diferencia de estos verbos, como el otro verbo, los causativos causan algo a una persona, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿qué es la diferencia de eso, de un verbo que causa algo a alguien y con el verbo aplicativo, que todavía es un verbo que pues, Sí hay es, diferencia, Alex, le voy a explicar. por favor? Em, Ahí causativo por... uy, Diga, diga, perdón, diga, diga. en el Pagilía y el Pagiltía, que están los dos a la par, creo yo que se ve bastante bien, ¿no? Porque uno dice reírse de y el otro dice hacer reír a. Sí, y aquí cabal Mm, están dos verbos que son unos, este es se y este es, este es aplicativo. Sí, mm, ajá, imagínese que por ejemplo un verbo causativo es cuando usted le causa risa a otro. Puede ser que usted ajá, le contó un chiste o usted se cayó y por usted se está riendo esa persona. Eso es mm, causativo porque usted le causa una cosa a la otra persona. Mientras mm, que un aplicativo es cuando usted se está riendo de esa persona, porque usted dice, ay, no, ya viste cómo habla, ya viste cómo está vestido, ya viste que se cayó, se ríe, se burla de esa persona. mm, Usted le aplica la acción a esa persona. Y así como otro verbo, vea, por ejemplo, em, vamos a ver. Por ejemplo, el causativo decíamos matar a alguien. Usted causa la muerte de esa persona. Pero aquí, con los verbos aplicativos, usted, por ejemplo, le canta a esa persona, le grita a esa persona, le compra a esa persona, le hace algo. Se llama aplicativo porque usted aplica la acción a esa persona. Ajá, usted le, mm. le dirige la acción específicamente a esa persona. Sí, Bayush, y este es otro ejemplo de un verbo intransitivo a transitivo. sí, también. Aunque aquí también se pueden ocupar verbos transitivos. Aquí sí se Mm. podían ocupar verbos transitivos y verbos intransitivos. Sí, Payush, sí, sí, y Payush Nukumpa. sí. También con el verbo reír y con el verbo llorar es como lo más claro, fíjese. Por ejemplo, allá teníamos el verbo chugaltía, que era hacer llorar. Y aquí está el verbo chugilía, que es llorar por. Acá, para. Por ejemplo, chugaltía, hace que la persona llore. Usted hace que esa persona llore por su culpa. Y aquí usted está llorando por esa persona, ¿sí? Porque esa persona le hizo algo y usted está llorando por esa cosa, por eso que le hizo la otra persona. Causativo porque usted le causa y aplicativo porque usted le aplica el llanto a esa persona. Esa es la diferencia. Chugilía podría ser rogar a alguien, así como cuando decimos, ay, él está llorando, como que le está rogando. Em, bueno, específicamente es como que está llorarle, ¿ve? Le está llorando. Sí, sí, digamos, si está haciendo la acción, sí, sí pudiera ser que está llorándole. Sí, sí, porque si Ajá, no o sea, solo es, ajá, si en realidad está como derramando lágrimas, sí, entonces sí sí, aplicaría sí, sí, como sí, ese ruego, pero si no sí, sería diferente. Si sí, solo está como solo, insistiendo, ya sería diferente. solo sería pidiéndole, tal vez, Ah, Tactani. ya, ya. Sí, Ajá, ok. sí, 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 en este caso es cuando ya la persona está como llorándole, suplicándole. Ujú, ujú. Bueno, entonces, esto es cuando veamos
La terminación lía ya sabemos que es porque le vamos a aplicar una cosa a otra persona. Y el último tipo de verbos de cuarta categoría son los verbos denominativos. Estos verbos denominativos son más curiosos. Y estos sí son más fáciles de construir, porque en clase con los estudiantes hemos hecho varios verbos así. Por ejemplo, los verbos denominativos son aquellos sustantivos. Esto es bien interesante, porque cómo hacer un sustantivo, es decir, una cosa, convertirla en un verbo. Y eso es lo que hacen los verbos denominativos. ¿Sí? Cuando usted le agrega guía a un sustantivo, a una cosa, esa cosa se convierte en verbo. ¿Sí? Ujú, Entonces tenemos acá, o sea, para darle vida al objeto, ¿sí? Para darle vida y volverlo una acción. Tenemos, por ejemplo, istahuía, que viene de istak, que es la sal, salar. ujú, Itzti viene de uña, itztit. Y cuando usted mete las uñas, ¿verdad? En alguien está pellizcando. No es aruñar como tal, porque aruñar está el verbo guaguana, ¿sí? Pero aquí es hacer algo con las uñas, ¿verdad? Pellizcarlo. Eh, pellizcar ya con la uña adentro, ¿verdad? Tenemos ishwayuwía, viene de la hoja, iswayu, brotar hojas, echar hojas, está hojeando, está brotando hojas. Chapun es el jabón y chapunguía ya es enjabonar. Nagas es oreja. Nagas guías ponerle orejas a algo, como por ejemplo las ollas. Las abuelas que son artesanas usan este verbo para ponerle la oreja a las ollas. Canchul, que ahorita ya es fecha casi para hacer los canchules. Los canchules son las ofrendas que usted le da a los muertos. La comida que a ellos les gusta, si a ellos les gustaba darse sus traguitos, le deja su botellita, si le gustaba una comida especial, usted se lo prepara o hace los famosos, por ejemplo, ayote en miel o cualquier cosa en miel, ¿verdad? Entonces, lo hace como ofrenda para el muerto. Eso es un canchul. Y ahora ofrendar sería canchulhuía, que sería ofrendar para los muertos, ¿verdad? Darles ese regalo a los muertos. Y así ujú, con todos, por ejemplo, susulhuía no viene del color azul, viene de la palabra susulna. Susulna ujú, es sucio de grasa. Y na, entonces, pero es sucio de grasa. Entonces, ensuciar grasa, susulhuía. Chuchihuía de eso, flor ¿verdad? Sí, sí, de flor. y el huía ya es flor, ¿verdad? Llevarle flores a alguien, no solo si está muerto, también puede ser si está vivo. Apsul viene del ausol, ausol, donde hay agua hirviendo, ¿verdad? Entonces, absolvía, quemar con agua, porque es lo que hace el ausol. Ti es humo, pierde el ti y nos queda huía, ahumar, ¿sí? Y así con cada una de las otras que está acá, solo es cómo convertir un objeto en un verbo, ¿sí? Eso es un poco más, digamos que se ven que las palabras no cambian tanto, ¿verdad? Sí, sí Y, se puede llegar a hacer eso. y- Digan. y estos verbos se van a conjugar como tal, hemos venido viendo todas las conjugaciones de los verbos, ¿verdad? Por ejemplo, que Sí, podemos hacer imperativos y eso, por ejemplo, sí, si le ponen la cuña, ¿verdad? Una cosa sí, así, ¿verdad? Que podemos hacer sí, imperativos y esas cosas. Ok. sí, sí se puede hacer imperativo en Y les pasado. y les aplicaríamos las reglas de acuerdo a lo que hemos venido estudiando con cada una de las formas de, de hacer los verbos, ¿verdad? De conjugar los verbos. Sí, sí, así Ok. es. Son verbos transitivos, siempre. Eso todos estos son de cuarta también. Entonces, se conjugan como verbos de cuarta. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Este es otro ejemplo yo sé que todos estos son transitivos, pero este es otro ejemplo de y transitivo a transitivo. No, estos ya son objetos atransitivos. Ujú. Estos son sustantivos de Son nombres, cosas a verbos. son cosas. Ajá, Ujú. de un nombre a un verbo.
Por O ejemplo, es porque, uno, había no, otra lección en teoría que usted los enseñó a hacer transitivos a intransitivos, hay pero nombres, fueron nombres. con objetos, ¿verdad? O Ajá. su, No, estos son los objetos. Ah, no, lo que usted dice Sencilla es de convertir copiar. un verbo a un objeto, que son los Ah, neologismos, donde, por ejemplo, usted le pone, por ejemplo, em, em, que, por ejemplo, sí, un sustantivo, ¿verdad? Por ejemplo, un tamitialis. Cuando le agregamos el is, es una cosa que mata, tamitialis. Puede ser un arma, puede ser el veneno, puede ser cualquier cosa. Esto es un verbo a un objeto, pero aquí es lo contrario, de un objeto a un verbo. Eso es lo contrario a esto. oh, no, no, Sí. sí, sí sé del ta y lis, pero no, lo que yo estaba hablando era de el ejemplo que usted los estaba enseñando, el verbo transitivo a intransitivo, como chihuahua, nigal, chihuahua. Cuando, Ajá. no, es que eso no, son de verbos transitivos con aglutinación, que por ejemplo, dijo Ujú. tamal, y agregábamos chihuahua más ni, que hacía tortillera, ¿verdad? Ya Ujú. pasábamos de verbo a nombre. Sí, sí, no, eso ya es como, por ejemplo, ajá, eso era la conversión del verbo transitivo y se convertía a intransitivo. verbo intransitivo, ajá, Ajá. y en esta clase estamos viendo lo contrario, que los abuelos hacen la conversión de un verbo intransitivo a un verbo transitivo si es necesario. Y en Ajá. este caso, con este tipo de verbos, eh, lo que, Objeto. lo que, ajá, lo que estamos viendo es un objeto, una cosa convertida en Ajá, un verbo. un verbo. Sí, y en un Y verbo siempre va a transitivo. ser Ujú. verbo transitivo, Tomasiani. Transitivo, sí, siempre va a ser un verbo transitivo. Mm, Sí, y transitivo se Yo convierte. tengo una duda, Diga. que sería si aquí es donde se encaja, por ejemplo, el verbo pintar a, pero pintar a yo lo entiendo como en dos posibilidades. Digamos que Frida Kahlo pintó a su hermana, digamos, ¿verdad? Ujú. Pintar a, esa es como una, y la otra pregunta es como cuando se habla así como de pintura corporal, por ejemplo, ¿usted cree que sería en esa categoría ese verbo, pintar a? Bueno, fíjese que bueno, tenemos el verbo como tal, solo tenemos el verbo cuicuilúa que es para pintar y dibujar, porque antes pues se le daba color y se le daba, o sea, con el mismo color se dibujaba, porque eran códices y se dibujaba digamos, la cosa, ¿verdad? De una sola vez con el color que se daba, por eso era colorear y dibujar el mismo verbo, cuicuilúa. Y Cuicuilúa es dibujar y pintar algo, más no a alguien. Entonces, en ese caso, si quisiéramos, pudiéramos hacer la prueba con ese verbo, eh, porque en ese caso tendríamos que volverlo tendríamos que volverlo aplicativo, que sería con la terminación lía. Entonces, eso se tendría que preguntar a Nancy Sixta o a los abuelos, porque, por ejemplo, yo diría, para mí que le quitamos la A, cuicuilulía, pero puede ser que no sea así, puede ser que pierda más letras o, o que solo sea cuicuilía, ¿sí? Entonces, realmente no sabemos ese verbo se tendría que construir porque como tal no existe. Ya digamos, si yo le voy a pintar el cuerpo a la persona, generalmente pues diríamos, por ejemplo, Nahanik Maga y Tachishka Meiweiga, por ejemplo. Yo le doy color a su cuerpo, dice usted. Entonces, darle color a su cuerpo ya es que lo está pintando. Ah, ok. Entonces, pero sí pudiera crearse este otro verbo con la terminación lía. Pero como les digo, no es un tema que esté muy estudiado, necesita más estudio, ¿ya? Porque básicamente este sería como una forma de crear nuevos verbos.
crear palabras o neologismos es fácil, pero en este caso sería neologismos con verbos. Ok, Entonces, es un poco más complicado. Sí, o sea, crear nuevos verbos, verbos que no existían. Eh, Ese es el punto, que pienso yo que se puede porque se puede, hay muchos ejemplos sí, de ellos, pero hace falta mucho estudio sobre esto. ok, ok. Sí, Gracias. Y Antes este porque eso me ejemplo que el daría, compañero estaba diciendo, eso es como el artista poniendo la pintura en el el cuerpo de una cuerpo, persona. sí, sí, porque solo No es Tuipilúa pintando es, a alguien, no, Tuipilúa como no, sería pintar a alguien. Digamos, yo pinto a mi mamá, o sea, yo la estoy dibujando a ella. dibujando, ajá. Ajá, y la dibujo y la pinto. Pero con Lía, si encontramos una manera de cómo agregarle Lía, ya sería que yo estoy pintándole el cuerpo a la persona. ¿Sí? Quizás podría Mm, ser Itachishkalía, ¿va? Ponerle Ah, polera. también, aunque Itachishka es sustantivo. color, ajá, Entonces, sustantivo. tal vez Ajá, Itachishkahuia ajá, pudiera ser perdón, también. sí, Itachishkahuía era. También Itachishkahuia se pudiera hacer. Esto, si quieren, anótenlo y lo podemos verificar en las asesorías. ayush. Entonces, porque de alguna manera esto sería crear, inventar verbos que no existen. Y pues no hay sobre esto nada, como les digo, es Gracias. algo que se tiene que ir averiguando poco a poco, ¿verdad? Se tienen que ir creando. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a pasarnos a los ejercicios. Entonces, lo más importante, así en resumen, es que cuando usted mire un verbo terminado en tía, es porque usted le causa algo a alguien, ¿sí? Enojo a alguien, hago feliz a alguien, eh, sí, hago algo para alguien. O sea, le causo algo a alguien. Y cuando termina en lía es porque yo esa acción se la estoy aplicando a esa persona. Yo le estoy cantando a esa persona, yo le estoy gritando a esa persona, yo estoy enojando a esa persona. O sea, perdón, no, enojando no. Yo le estoy gritando, cantando, estoy llorando a la persona. Yo le estoy aplicando la acción, ¿sí? Y cuando veamos un verbo terminado en guía, significa que era un objeto que se volvió verbo, ¿sí? Objeto hecho verbo. Bien, tenemos aquí las conjugaciones y pues vamos a intentar conjugar. Vamos a elegir un verbo cada uno y lo vamos conjugando. Vamos a comenzar con Carolina, te hago el Tignegui, Carolina. Peggy, Napalúa, Christopher está, no sé si se pudo conectar. Sí. Ah, pero quizás no vio la explicación, ¿verdad, Christopher? De cómo se conjugan. Oh, Alicia, te hago el Tignegui. Nahanignegi Shuchiwia. Sí. Herbert, te hago el Tignegui, aunque no sé también si vio la explicación del inicio. Eh, Tacualtía, puede ser. Tacualtía, sí. Y vamos a ver dónde está Tacualtía. Mm, Casi a los No la últimos. encuentro. Ah, sí. Y vamos con Alex, que hago el picnic. Ishquiwilia, Es Chihuili, hacerle Ishquiwilia. señas a alguien. Y Christopher, no sé si quiere agarrar un verbo. Acá, compañeros, si no estuvieron al principio de la clase, a los singulares, por ejemplo, palewía. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? En lugar de decir Nahanik Palewía, le quito la A y le pongo una J y ya se me convirtió en pasado. Yo le ayudé. Tajatik Palewía,
tú le estás ayudando. Tajaltik palewi, tú le ayudaste. Yahagi palewia, él le está ayudando. Yahagi palewi, él le ayudó. ¿Sí? Y para los plurales tenemos tikpalewiyat. En pasado nos queda, le quitamos la A y la T y nos queda tikpalewiket. Angipalewiket. Gipalewiket. ¿Sí? Entonces, de esta manera nos quedan los pasados en cuarta categoría. En lo que están conjugando también les quiero hablar de algunos verbos. Por ejemplo, Ischiguilía, el verbo que agarró Alex, no es hablar con las manos o el lenguaje de señas, porque para eso hay palabras. Y tenemos más tagetza, por ejemplo, que es hablar con las manos. Pero el chihuilí es como cuando, por ejemplo, alguien le está diciendo algo a alguien y entonces viene usted y le hace señas, tal vez para que ya no siga hablando, le dice cállate, o le apacha el ojo, o le saca el dedo para insultarle, o le hace señas así como ofensivas. Eso es ischihuilía, ¿sí? O le dice adiós, por ejemplo, con la mano sin decirle adiós, ¿verdad? Entonces, es hacer cualquier tipo de señas que de alguna manera transmiten un mensaje, pero no es como tal hablar con señas, o sea, como personas que hablan con el lenguaje de señas, ¿verdad? Eso es más mataguets, ¿sí? Y chihuilía es hacer cualquier tipo de seña, un gesto, un gesto de despedida, algo, ¿sí? Una seña. Em, Tenemos también otro verbo que, por ejemplo, sería muilpía. Este es bien interesante porque muilpía significa tanto amarrarse, digamos que usted se está amarrando, por ejemplo, jugando, tal vez está amarrando los pies o las manos, pero muilpía es también acompañarse con alguien. Usted ya se fue con el novio o la novia a vivir. Eso es muy pía. Literalmente usted dice, yo me amarré, ¿sí? Yo me amarré con tal persona. Entonces, probablemente tenga que ver con algo con lo del matrimonio, ¿verdad? Porque en el matrimonio te amarran. O sea, te amarran con un lazo físicamente. Nos amarran. Entonces, porque ya estando con la persona, pues se sabe que en teoría tiene que haber fidelidad y estar con esa persona. Entonces, también el último verbo, itzquilpía, ese es interesante porque viene de itzquía, que es agarrar, pero aquí es tener que pegarle algo para agarrarlo. Por ejemplo, las personas en el campo se van a montear, se van a cazar, ¿sí? Todavía se tiene esa tradición en el pueblo, por ejemplo, salen en la noche los jóvenes o los señores a cazar, ya sea algo para comer, de tapacines, cualquier cosa para comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O cuzucos, ¿vea? Entonces, ¿qué es lo que pasa? eh, Tienen que golpear al animal y en náhuatl, pues no se, o sea, en la comunidad, por ejemplo, no se va a cazar con un arma de fuego, sino que generalmente con guías. Entonces, usted tiene que darle un golpe a esa cosa para poder atraparlo. También no puede ser solo animal, puede ser una fruta. Usted ve una fruta en un árbol alto y usted le tiene que tirar una piedra para que esa fruta se caiga. Eso sí es es, un- es una definición así bien extensa, pero existe. También existe el verbo cargar, ¿verdad? Esto es interesante también porque es como ayudar a alzar a la persona. Hay abuelitos en el mercado que dicen, ayúdame a alzar el canasto, en cabeza, ayúdame a alzar el saco, al lomo, la espalda. Entonces, es ese tagimiltía, ¿sí? Bien, no sé cómo van con los verbos. Ya, ya- ya terminé, yo ya conjugué, pero solo Bien, conjugarlo como en la cuarta categoría, como la regla dice, ¿verdad? sí, Nada más. No lo vamos a sí, sí, hacer, no lo vamos a hacer verbos ni no, solo vamos era a hacer aplicativos conjugarlo. ni, No, no, no. Ok. sí, Yo ya, sí, gusta
lo conjugo. Sí, sí, por favor. La niña es una palúa Ujú, y en principio ese verbo pierde la letra A y en ujú, los singulares le voy a agregar la J al final. Entonces me queda napaluj, ujú, tiknapaluj, yinapaluj. En las ujú, terceras, perdón, en las plurales, además de que pierda la A y agregar la J, voy a agregar J y el get. ujú, Entonces dice napaluj get, ujú. anginapaluj get, ginapaluj get. Sí, con K, Con Guinapalú, K, ¿qué? get, get, Ajá, ajá, get, get, sí, con K, get. muy bien, sí, muy bien, gracias, compañera. ¿Quién más? Ajá, No. Diga, diga, quien quiera. dele compañero. Dele, dele. Ujú. Entonces, Alicia, dele. Ok, bye. El mío es Shushiwiya, que es en floral. Ujú, Entonces sería Nikshuchiwi, ujú, Tikshuchiwi, Yishuchiwi, sí, Tikshuchiwisket, sí, Angishuchiwisket, sí, Yishuchiwisket. sí, Este, y conjugué también el mixtuti. sí, Eso sería ni mixtuti, ti sí, mixtuti, mixtuti, ti mixtutixket, an mixtutixket, mixtutixket. sí, muy bien. Gracias, Alicia. ¿Quién más? ¿Quién más? Ajá. ¿Sí? Dale. Oh, el compañero, Diga, porque él, vaya, compañero. dele, dele. Entonces yo escogí tacualtía, alimentar, y Sí, entonces quedó nictacualti, ujú, tictacualti, sí, guitacualti, tictacualtiget, anguitacualtiget y guipatacualtiget. con K, la última es K. Guita, o sea, el Tacualtiget. ket es ket. Ajá, Ket, ket, sí, ok, es ket. ket. Como está después de una J, es después de una J, la K suena Ah, acá. ket, ajá, ok. Sí, Fayubi. muy bien, gracias. Todo lo demás está bien. Ajá. Vamos, Alex, sí. Mi verbo era ishiwilia, Ajá. ishiwilia, es hacer señas. Lo conjugué en el presente y el pasado simple. ¿Lo digo en el pasado simple? Sí, sí. Ah, Nick Ishchiwili, Nigish. Nigish, Nigish Chiwili, Ajá, muy bien. Nigish Chiwili, Ajá, Gish Chiwili, ajá, Nigish Chiwilisket, ajá. Angish Chiwilisket, Sí, Gish Chiwilisket. muy bien. Ichiwili. Así Y es. am, noto que la palabra tiene el ish como el ojo y chiwa como hacer, pero Ujú. y la lía tiene el lía atrás y eso sería como este verbo sería verbo de aplicativo. Aplicativo, sí. Vaya, Sí, payush. ajá, es que como aquí es como literalmente es hacerle señas y la persona, o sea, aquí no hablamos, solo le Ajá, hacemos señas. Por ejemplo, tal vez nuestro hermano está contándole a mi mamá, mira, mi hermano quebró algo. Entonces usted le comienza a hacer señas así de que no con los ojos o cállate o que me las vas a pagar. Entonces, no hablamos, pero le transmitimos un mensaje. Entonces, por medio de los ojos, la persona ve lo que nosotros hacemos. Sí, Como sí, decíamos son antes, señas.
Ujú. como lo aprendíamos antes de los papás, que mi mamá solo me volteaba a ver y ya sabía que yo me Sí, tenía que ir donde estaba o alguna sí, Ujú. sí, sí, es cierto. Sí, es de ahí donde viene. cosa. Bueno, entonces yo creo que ya pasamos todo, vean. Entonces, eso sería todo por hoy. Hoy la clase venía cortita. Les recuerdo que este fin de semana hay que subir los artículos nuevos de Wikipedia y que en 4 semanas ustedes van a estar exponiendo sus cuentos. Faltan solo 3 clases para terminar el curso y la cuarta clase es la exposición de ustedes, ¿verdad? Diga, hay Y hoy en preguntas. el fin de semana tenemos que subir el, el, El fin de semana, los artículos, ¿sí? sí, solo el fin de semana, no nos va a dar más alargue, va. Creo no. que sí, siempre. Ah, gracias. Sí, sí. Bueno, En el caso del verbo mumachtia, sería de cuarta categoría. sí, es Mumachtia, es de cuarta. Ujú. Sí, Y sí. tamaguaguazúa, Es de, es de cuarta también, sí, termina en ¿verdad que UA. sí? Sí, Ajá. Y una más que me dio como algo de confusión en el caso del verbo hueli, para hacerlo pasado sería como de primera y quedaría huelqui. no, es de segunda, Welly. Queda Entonces Wellic quedaría con huelqui. K. Sí, con Ah, K. ok. Sí, Ok. Y en el caso Tamashiani de Yultagetsa, quedaría como de categoría segundo. uno. No, como Ah, ese es de categoría uno. uno, porque Ah, Tagetsa, que es la raíz del verbo, es categoría uno. Sí. Yul ya, ya. tagetsa, tagetsa es el verbo hablar y tagetsa es de la categoría uno. Ni yultagetski, dice usted. Ah, ok, Sí, ok. sí. Gracias, Tamashiani. Bueno, bueno, entonces eso sería todo, compañeros. Nos vemos el día jueves o viernes. Y si no, hasta la próxima semana. Miau. Como Ya, que han dicho, bueno. y agua, que agua. Chao. Chao.